¿Sabes quién es el mayor enemigo de tu felicidad? No es el destino, ni la mala suerte, ni el azar. Es alguien que está muy cerca de ti, que te conoce muy bien, que sabe lo que quieres y lo que temes. Es alguien que te manipula sin que te des cuenta, que te hace creer que te quiere, que te ayuda o que te respeta, pero en realidad solo busca su propio beneficio. ¿Sabes de quién se trata? Es tu pareja, tu jefe, tu amigo, tu líder político, tu gurú espiritual, o quizás eres tú mismo. La manipulación psicológica es una forma de abuso muy común y muy peligrosa que puede afectar a cualquier persona, en cualquier ámbito de la vida. Los manipuladores usan diferentes estrategias para lograr sus objetivos y muchas veces lo hacen de forma sutil, encubierta o indirecta, lo que dificulta su detección y defensa. Según un estudio reciente, el 70% de las personas ha sufrido alguna forma de manipulación psicológica en su vida, y el 30% la ha ejercido sobre otros. ¿Te imaginas las consecuencias que esto tiene para tu bienestar y tu desarrollo personal? Como dijo el filósofo Friedrich Nietzsche, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso ir y venir, un peligroso mirar atrás, un peligroso temblar y pararse. El miedo es la fuerza que nos impulsa a avanzar o a retroceder, a crecer o a encoger, a liberarnos o a someternos. Pero no te preocupes, porque hay formas de protegerte de la manipulación psicológica. Lo primero es reconocer las señales de alerta que te indican que algo no está bien. Lo segundo es fortalecer tu autoestima, tu asertividad y tu pensamiento crítico. Lo tercero es alejarte de las personas o situaciones tóxicas que te hacen daño. En este video te voy a mostrar las 9 alertas más comunes de que te están manipulando y cómo puedes protegerte de ellas. Si quieres saber más sobre este tema tan importante para tu vida, sigue viendo este video hasta el final. Te aseguro que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde alguien, bajo la apariencia de quererte, de ayudarte o de respetarte, en realidad buscaba únicamente su propio beneficio? ¿Has percibido la sutil influencia de personas o instituciones en tu forma de pensar, sentir o actuar sin siquiera percatarte de ello? ¿Has sufrido las secuelas de la manipulación psicológica, perdiendo tu autoestima, confianza o libertad? Si la respuesta es sí, no estás solo. La manipulación psicológica es un tipo de abuso común y sumamente peligroso que puede afectar a cualquier persona en diversos ámbitos de la vida: familiar, laboral, sentimental, social, político, religioso, entre otros. Los manipuladores emplean estrategias diversas para alcanzar sus objetivos, a menudo de forma sutil, encubierta o indirecta, lo que dificulta su detección y defensa. Estas estrategias incluyen generar culpa, minimizar los conflictos personales, comparar con otras personas, posponer situaciones placenteras, distorsionar la realidad, utilizar eufemismos, mostrar un sesgo unilateral del problema, actuar de forma hipócrita y culpar a la víctima. Baruch Spinoza, el filósofo, expresó una vez: el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Por su parte, el escritor Philip K. Dick afirmó: la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a las personas que deben usar las palabras. Pero no te inquietes, existen formas de protegerte de la manipulación psicológica. El primer paso es reconocer las señales de alerta que indican que algo no está bien. Seguidamente, fortalecer tu autoestima, tu asertividad y tu pensamiento crítico. Por último, apartarte de personas o situaciones tóxicas que te hacen daño. En este video, exploraremos las 9 señales más comunes que podrían indicar que estás siendo manipulado, así como las estrategias para protegerte de ellas. Si buscas comprender más sobre este tema tan relevante para tu bienestar y crecimiento personal, te invito a continuar viendo este video hasta el final. Te aseguro que valdrá la pena. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amistades. Comencemos. 1. Generar culpa. La estrategia para controlar. La manipulación a través de la generación de culpa es una táctica comúnmente empleada por aquellos que buscan ejercer control sobre otros.
puede manifestarse de formas sutiles o evidentes, haciendo que la víctima se sienta responsable de situaciones en las que, en realidad, no tiene culpabilidad alguna. Esta artimaña se teje con maestría para hacer sentir a la persona manipulada como la autora de su propio infortunio. El psicólogo Aaron Beck, reconocido por su estudio sobre la terapia cognitiva, mencionaba que la manipulación emocional, como la culpabilidad, puede ser tan devastadora como cualquier otro tipo de abuso. Esta afirmación subraya el poder de la manipulación basada en la culpa, ya que puede erosionar gradualmente la autoestima y la confianza en uno mismo de la víctima. La manipulación a través de la culpa se manifiesta en frases como «Si realmente me quisieras, harías esto por mí», o «Es por tu culpa que me siento así». Estas afirmaciones, aparentemente inocentes, pueden plantar semillas de duda y angustia en la mente de la persona manipulada, llevándola a cuestionar su valía y su capacidad de hacer felices a los demás. La frase del escritor Paulo Coelho, «La manipulación es una interacción donde las personas intentan cambiar la forma en que los demás piensan, sienten o actúan», ilustra cómo la culpa es una herramienta en esta danza de influencia. Quienes manipulan utilizan esta táctica para moldear las reacciones y comportamientos de los demás, a menudo sin que estos últimos siquiera lo perciban. El sentimiento de culpa inducido puede paralizar a la persona, llevándola a ceder ante demandas injustas o sacrificando sus propias necesidades por el bienestar percibido de los demás. Esta dinámica genera un desequilibrio en la relación, otorgando un poder desproporcionado al manipulador y dejando a la víctima en un estado de constante incertidumbre y malestar emocional. Es fundamental reconocer estas estrategias manipulativas para contrarrestar su efecto. Como bien dijo Carl Gustav Jung, lo que no enfrentamos se quedará repitiéndose. Enfrentar la manipulación a través de la culpa implica cuestionar las afirmaciones que la generan y reafirmar los propios límites y valores. La reflexión de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, cobra especial relevancia. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es en este espacio de elección donde la persona puede contrarrestar la manipulación, reconociendo su valía y reafirmando sus derechos. 2. Restar importancia a los conflictos personales. Minimizar para controlar. La estrategia de restar importancia a los conflictos personales es una forma sutil de manipulación que busca desestimar las necesidades, preocupaciones o angustias legítimas de la víctima. Los manipuladores emplean esta táctica para invalidar los sentimientos y reclamos legítimos de la persona, haciendo que parezcan irrelevantes o exagerados. La psicóloga Alice Miller, conocida por su trabajo en el campo del abuso infantil, señalaba que los niños no mienten, más bien viven en un mundo en el que no se les permite expresar sus verdaderos sentimientos. Esta declaración resalta cómo la minimización de los conflictos personales puede comenzar desde una edad temprana, silenciando las voces de quienes sufren manipulaciones. Esta forma de manipulación puede manifestarse a través de frases como «no es para tanto», «estás exagerando» o «eso no es un problema real». Dichos comentarios, aparentemente inofensivos, tienen el poder de invalidar las emociones y experiencias de la persona afectada, llevándola a cuestionar la validez de sus propios sentimientos. Al desestimar los problemas personales, se crea un entorno en el que la víctima duda de la legitimidad de sus emociones. Esto genera un ciclo de inseguridad y desconfianza en uno mismo, donde la persona puede comenzar a cuestionar la autenticidad de sus propios sentimientos, necesidades y conflictos, sintiéndose culpable por expresarlos. La autora Maya Angelou ofreció una perspectiva valiosa al respecto. Nunca hagas caso de lo que dicen de ti. Define tu camino y no permitas que nadie desvíe tu atención. Esta cita resalta la importancia de no dejar que la minimización de los problemas personales por parte de otros influya en la propia percepción de uno mismo. Enfrentar esta estrategia manipulativa implica reconocer y validar los propios sentimientos, independientemente de lo que otros intenten hacer creer. Reconocer que cada uno tiene derecho a sus propias emociones y preocupaciones es fundamental para contrarrestar la influencia de quienes buscan restar importancia a los conflictos personales. El autor y psicólogo Nathaniel Branden expresó:
El respeto a uno mismo es el fruto de la disciplina, la conciencia de que uno es capaz de elegir, de pensar, de valorar su propio ser. 3. Comparar con otras personas. El arte de sembrar la duda en uno mismo. La estrategia de comparar a la víctima con otras personas es una forma insidiosa de manipulación que busca minar la autoestima y la confianza en sí misma. Los manipuladores recurren a esta táctica para hacer sentir a la persona como si fuera inferior al contrastar sus cualidades, logros o apariencia con las de otros supuestamente más exitosos o superiores. La filósofa Simone de Beauvoir reflexionaba acerca de la comparación, indicando que nada más peligroso que una idea cuando es la única que tenemos. Esta frase resalta cómo la comparación constante con los demás puede llevar a una disminución en la valoración personal, creando una sensación de insuficiencia y malestar. Este tipo de manipulación puede presentarse mediante comentarios como «Mira cómo fulano logró eso, ¿por qué tú no?» o «Esa persona tiene todo resuelto, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo?». Estas comparaciones, aunque sutiles, pueden causar estragos en la autoestima de la persona, generando un sentimiento de incapacidad e inferioridad. Al comparar a la víctima con otros, se crea un terreno fértil para sembrar la duda y la inseguridad. Esta dinámica mina la autoaceptación y la confianza en uno mismo, llevando a la persona a cuestionar su valía a través del filtro de las supuestas fortalezas de los demás. La escritora Eleanor Roosevelt señalaba que la autoestima no se trata de pensar que eres perfecto, se trata de aceptarte a ti mismo, reconocer que eres valioso. Esta afirmación recalca la importancia de no permitir que la comparación constante menoscabe la autovaloración, instando a reconocer y aceptar el propio valor. Afrontar esta táctica manipulativa implica reconocer que cada individuo tiene su propio camino, sus propias fortalezas y desafíos. Es crucial comprender que la comparación con otros no es un parámetro justo ni válido para evaluar el propio valor y desarrollo personal. La psicoterapeuta Nathaniel Branden enfatizó: la autoestima es la disposición a considerarse a uno mismo como apropiado para vivir y merecedor de la felicidad. Esta afirmación destaca la importancia de no permitir que las comparaciones injustas socaven la autoimagen y el sentido de valía personal. La comparación constante con otras personas puede generar un impacto profundo en la autoconfianza de quien es objeto de manipulación. Genera una sensación de inadecuación y fomenta la creencia de que nunca se estará a la altura de los estándares impuestos por los modelos de comparación. La psicóloga y escritora Elizabeth Gilbert mencionó en una ocasión: «No tengo la ambición de seguir las reglas del mundo. Vivo en un mundo moral, no materialista». Esta reflexión resalta la importancia de no adoptar las comparaciones externas como medida de valía personal, sino más bien basarse en un conjunto de valores y convicciones propios. Enfrentar esta estrategia de manipulación implica fomentar la autoaceptación y el desarrollo de una visión más compasiva hacia uno mismo. Reconocer las cualidades propias y trabajar en el crecimiento personal son pasos esenciales para contrarrestar los efectos de la comparación constante. El filósofo Friedrich Nietzsche aportó una visión reveladora al afirmar: «El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué has hecho para superarlo?». Esta cita invita a mirar hacia adentro en lugar de mirar constantemente hacia afuera, retando a cada individuo a desarrollarse en su propio camino, superándose a sí mismo en lugar de en comparación con los demás. Es esencial comprender que cada persona tiene su propio ritmo, habilidades y desafíos. La autenticidad y la autoaceptación son elementos fundamentales en la lucha contra la manipulación, basada en la comparación constante. Aceptar y celebrar las diferencias individuales es un primer paso hacia la liberación de la influencia manipuladora que busca minar la autoconfianza. Reconocer que la comparación con otros es contraproducente y trabajar en el propio crecimiento personal puede ser una poderosa herramienta para contrarrestar esta forma de manipulación. 4. Posponer situaciones placenteras. El aplazamiento como herramienta de manipulación. El posponer o negar el acceso a actividades o recompensas que podrían brindar felicidad a la víctima es una estrategia de manipulación que busca exigir más sacrificios o esfuerzos a cambio de recompensas postergadas.
Esta táctica manipulativa mina el bienestar emocional y la satisfacción personal, generando una sensación de constante insatisfacción. La escritora Anne Lamott afirmó una vez: «Perdona el desorden. La vida es una serie de cosas que no están listas». Esta frase resalta cómo la vida está llena de momentos que no se presentan de la manera y el momento que uno desea, a veces debido a circunstancias externas o en el contexto de la manipulación, como herramienta de control. La táctica de posponer situaciones placenteras puede manifestarse a través de frases como «primero tienes que hacer esto antes de permitirte disfrutar» o «no te mereces esto hasta que logres lo otro». Estos comentarios buscan condicionar la felicidad y el disfrute personal a la consecución de metas inalcanzables o al cumplimiento de exigencias incesantes. Este tipo de manipulación desequilibra la balanza entre el esfuerzo invertido y la recompensa, generando un constante estado de insatisfacción. La persona se ve forzada a aplazar su bienestar emocional en un intento de satisfacer las demandas impuestas, llevándola a una sensación perpetua de desasosiego. La escritora Gretchen Rubin mencionó: «No podemos hacer todo al mismo tiempo, pero siempre tenemos tiempo para hacer lo que realmente importa». Esta afirmación resalta la importancia de reconocer las prioridades y equilibrar el esfuerzo y la recompensa, sin permitir que otros manipulen la disposición de disfrutar momentos placenteros. Afrontar esta forma de manipulación implica reconocer el valor del autocuidado y la importancia de reservar momentos de disfrute y placer en medio de las responsabilidades diarias. No permitir que las recompensas placenteras estén condicionadas por exigencias inalcanzables es crucial para preservar el equilibrio emocional. La clave reside en establecer límites claros y reafirmar la autonomía personal en la toma de decisiones. Reconocer que el disfrute y la felicidad son derechos inherentes, no condicionados a un rendimiento perfecto o a la satisfacción constante de demandas ajenas. El reconocimiento de que posponer situaciones placenteras es una estrategia de manipulación es crucial para contrarrestar su impacto. Esto implica la comprensión de que el bienestar y la felicidad no deben ser condicionados por demandas inalcanzables o exigencias constantes. La periodista y autora Gretchen Rubin añadió: «Las pequeñas cosas no son pequeñas». Esta afirmación resalta la importancia de los momentos de alegría y satisfacción que pueden surgir de las pequeñas experiencias cotidianas y no deberían verse supeditadas a logros monumentales o expectativas externas. Enfrentar esta táctica manipulativa implica valorar y priorizar el autocuidado y el disfrute personal. Establecer límites claros para proteger el tiempo dedicado al bienestar emocional es esencial para no caer presa de las exigencias manipuladoras que intentan posponer la felicidad. La terapeuta y escritora Melody Beattie mencionó: «Es importante amarte a ti mismo, pero es más importante no depender de ti mismo». Esta reflexión destaca la importancia de buscar apoyo y reconocer la necesidad de momentos de disfrute, independientemente de las demandas externas que intentan retrasarlos. El equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa es fundamental para preservar la satisfacción personal. Reconocer y afirmar que mereces momentos de alegría y placer sin condicionantes o postergaciones injustificadas es una manera poderosa de contrarrestar la manipulación basada en el aplazamiento de lo placentero. 5. Distorsionar la realidad. ¿La manipulación a través de la tergiversación? La estrategia de distorsionar la realidad es una táctica manipulativa que se vale de la tergiversación, la exageración, la omisión de información o incluso la mentira para confundir, engañar o persuadir a la víctima. Este tipo de manipulación mina la percepción objetiva de la realidad y desdibuja la línea entre la verdad y la ficción. El filósofo Friedrich Nietzsche reflexionaba: «Lo que se hace con amor siempre está más allá del bien y del mal». Esta frase subraya cómo la distorsión de la realidad puede llevar a una visión subjetiva y sesgada de los hechos, convirtiendo la percepción de la realidad en un campo minado de subjetividades. La manipulación a través de la distorsión de la realidad puede manifestarse a través de la presentación selectiva de información, la tergiversación de hechos o incluso la creación de narrativas ficticias. Esto genera confusión en la víctima, quien puede verse desorientada y cuestionando su propio entendimiento de la verdad. La periodista y escritora Margaret Atwood dijo:
Posiblemente yo soy el único que tiene el derecho de controlar el contenido de mi cerebro. Esta afirmación resalta la importancia de mantener la autonomía cognitiva y no permitir que otros manipulen la percepción de la realidad, preservando la capacidad de discernir y cuestionar información distorsionada. Enfrentar esta estrategia de manipulación implica desarrollar un sentido crítico y cuestionar la información presentada. No dar por sentado todo lo que se presenta, verificar fuentes y analizar perspectivas diversas son pasos esenciales para no caer en la trampa de la tergiversación. El escritor Aldous Huxley afirmaba: "Los hechos no dejan de existir solo porque son ignorados". Esta declaración recalca la importancia de enfrentar la manipulación a través de la distorsión de la realidad, al reconocer la importancia de la verdad objetiva, independientemente de los intentos por manipularla. Mantener la capacidad de discernir entre lo real y lo distorsionado es fundamental para contrarrestar esta forma de manipulación. Fomentar la independencia cognitiva y el pensamiento crítico es clave para no ser presa de la confusión generada por la distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad, al generar una versión sesgada de los hechos, pretende influir en la percepción y en la toma de decisiones de la persona afectada. Al distorsionar la verdad, se crea un ambiente propicio para el control y la influencia sobre la percepción de la realidad. El escritor George Orwell afirmó: "En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario". Esta frase resalta la importancia de la honestidad y la veracidad en un entorno donde la manipulación busca distorsionar la realidad, desafiando esa tendencia con la verdad. Enfrentar esta estrategia manipulativa implica cultivar la capacidad de discernir entre lo veraz y lo distorsionado, examinar críticamente la información, cuestionar las narrativas sesgadas y buscar diferentes fuentes son pasos esenciales para protegerse de la manipulación a través de la distorsión de la verdad. El filósofo Voltaire mencionaba: "La verdad es un gran perro, y cuando se le acecha puede morder". Esta analogía destaca la fuerza y poder de la verdad, que puede confrontar y desafiar las manipulaciones que buscan tergiversar la realidad. Afrontar esta forma de manipulación implica fortalecer la capacidad de discernimiento y la habilidad para identificar inconsistencias o narrativas sesgadas. Conservar un pensamiento crítico y una mente abierta a diferentes perspectivas permite contrarrestar la influencia de la tergiversación de la realidad. La resistencia a la manipulación a través de la distorsión de la realidad implica la búsqueda y defensa de la verdad objetiva. Reconocer la importancia de la transparencia y la veracidad en la información es esencial para no caer en la trampa de la tergiversación. 6. Usar eufemismos. Encubrir la realidad para influir. La estrategia de utilizar eufemismos es una táctica de manipulación que emplea palabras suaves o ambiguas para disfrazar o justificar acciones o intenciones negativas. Esto busca influir en la percepción de la realidad, suavizando términos para minimizar su impacto o para disfrazar situaciones desfavorables. El uso de eufemismos puede verse como una forma de desviar la atención de aspectos negativos o incómodos. Frases como ajuste de personal en lugar de despidos o medidas de ajuste en lugar de recortes son ejemplos de cómo se intenta suavizar situaciones difíciles. El escritor y filósofo George Carlin afirmaba: "La manipulación a través del lenguaje puede ser tan peligrosa como la manipulación a través de las armas". Esta cita subraya la importancia del lenguaje en la manipulación y cómo el uso de eufemismos puede enmascarar la realidad y moldear la percepción. Enfrentar esta táctica de manipulación implica estar alerta y ser consciente del uso del lenguaje ambiguo o suavizado que busca disfrazar situaciones negativas. Analizar críticamente las palabras utilizadas y buscar entender la realidad detrás de los términos suavizados es fundamental para no ser presa de la manipulación. La resistencia a la manipulación a través de eufemismos implica desenmascarar el lenguaje encubierto y buscar la transparencia en la comunicación. Reconocer que la claridad y la franqueza en la expresión de ideas son elementos esenciales para no permitir que los eufemismos distorsionen la percepción de la realidad. El psicólogo y escritor William James señaló: "La verdad en el interior es la única salvación de la verdad en la historia". Esta cita resalta la importancia de la autenticidad y la verdad intrínseca
en contraposición a la manipulación a través de palabras disfrazadas. Afrontar esta forma de manipulación implica mantenerse alerta y no dejarse influir por términos suavizados que intentan encubrir la realidad. La búsqueda de la honestidad en la comunicación es esencial para no ser presa de la manipulación basada en el uso de eufemismos. Mostrar un sesgo unilateral del problema. Manipular a través de la parcialidad. La estrategia de mostrar un sesgo unilateral del problema es una forma de manipulación que presenta solo una parte de la historia o una versión parcializada de los hechos. Esta táctica tiene como objetivo favorecer los propios intereses o perjudicar a la víctima, omitiendo información relevante para influir en la percepción de la situación. Al presentar una perspectiva sesgada de los hechos, se puede distorsionar la percepción de la realidad. Esto se puede manifestar mediante la omisión selectiva de datos o la exageración de un solo aspecto de la situación, creando una imagen distorsionada de la verdad. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, afirmaba: un sistema que sabe bien poca cosa puede ser muy persuasivo. Esta reflexión resalta cómo la manipulación a través de la parcialidad puede ser efectiva al influir en las percepciones limitadas o en la falta de acceso a información completa. Enfrentar esta táctica manipulativa implica la búsqueda activa de perspectivas múltiples y la recopilación de información de diversas fuentes. Analizar críticamente la información presentada y cuestionar la parcialidad en la presentación de los hechos es esencial para no ser influenciado por este tipo de manipulación. La resistencia a la manipulación a través del sesgo unilateral implica reconocer que la verdad completa es la suma de diferentes perspectivas y hechos. Buscar una comprensión integral de la situación y no aceptar versiones parcializadas es clave para protegerse de esta estrategia manipulativa. La escritora y filósofa Ayn Rand señalaba: el hecho de que una idea sea aceptada no significa que sea verdadera. Esta cita subraya la importancia de cuestionar la aceptación de información parcial y buscar una comprensión más amplia de los hechos antes de llegar a conclusiones. Afrontar esta forma de manipulación implica mantener una mente abierta y estar alerta ante la presentación sesgada de los hechos. La búsqueda de información completa y la resistencia a la aceptación de perspectivas unilaterales son estrategias fundamentales para no ser influenciado por la manipulación a través del sesgo parcializado. La manipulación a través de un sesgo unilateral del problema puede desviar la atención de aspectos relevantes o cruciales para la comprensión completa de una situación. Al presentar solo una parte de los hechos, se crea una imagen distorsionada que puede influir en la toma de decisiones y en la percepción de la realidad. La comunicadora y activista Audre Lorde afirmaba: la verdadera responsabilidad de ser ciudadanos es cuestionar todo. Esta reflexión subraya la importancia de no aceptar pasivamente versiones unilaterales de la realidad, sino cuestionar y buscar una comprensión completa y diversa de los hechos. Enfrentar esta táctica de manipulación implica tener una mente crítica y buscar múltiples perspectivas para obtener una visión más amplia y objetiva. Cuestionar la parcialidad en la presentación de información es crucial para no ser influenciado por la manipulación a través del sesgo unilateral. La resistencia a la manipulación a través de la presentación sesgada de hechos implica la búsqueda de la verdad completa, más allá de versiones parciales. Reconocer la importancia de una comprensión integral de la situación y no dejarse influenciar por versiones unilaterales es esencial para protegerse de este tipo de manipulación. El periodista Walter Lippmann mencionaba: cuando todos piensan igual, nadie está pensando mucho. Esta cita resalta la importancia de la diversidad de pensamiento y perspectivas en la búsqueda de la verdad, en contraposición a la aceptación pasiva de una visión unilateral. Afrontar esta forma de manipulación implica la disposición de cuestionar y no aceptar la información presentada de manera parcializada. Buscar activamente diferentes fuentes, opiniones y hechos para tener una comprensión completa de la situación es fundamental para no ser presa de la manipulación a través del sesgo unilateral. 7. Ser doble cara. La manipulación a través de la incoherencia. La estrategia de ser doble cara implica actuar de forma diferente según la conveniencia, mostrando una imagen falsa o contradictoria de uno mismo. Este tipo de manipulación busca generar confusión y desconfianza al presentar una faceta distinta en diferentes situaciones.
La acción de ser doble cara puede manifestarse a través de comportamientos inconsistentes o contradicciones entre las palabras y las acciones. Este tipo de manipulación socava la confianza y la credibilidad, generando incertidumbre en las interacciones. El escritor Oscar Wilde reflexionaba: ser uno mismo es una forma terrible de emprender. Esta frase resalta la importancia de la autenticidad y la congruencia en la manera de ser y actuar, en contraposición a la manipulación a través de la incoherencia. Enfrentar esta táctica manipulativa implica estar alerta y reconocer los patrones de comportamiento inconsistentes, observar las acciones y las palabras de manera crítica, así como identificar las discrepancias, son pasos esenciales para no ser influenciado por la manipulación a través de la doble cara. La resistencia a la manipulación a través de la incoherencia implica valorar la autenticidad y la coherencia en las interacciones. Reconocer la importancia de la congruencia entre lo que se dice y se hace es esencial para protegerse de este tipo de manipulación. La escritora Maya Angelou afirmaba: si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Esta cita destaca la importancia de la coherencia entre las palabras y las acciones, enfatizando la necesidad de la integridad en la interacción con los demás. Afrontar esta forma de manipulación implica mantenerse fiel a los principios y valores personales y no permitir que la incoherencia en las acciones de otros influya en la percepción propia. Buscar la autenticidad y la congruencia en las interacciones es esencial para no ser presa de la manipulación a través de la doble cara. La manipulación mediante la doble cara puede socavar la confianza y generar un ambiente de inseguridad en las interacciones. La inconsistencia en las acciones y palabras puede sembrar dudas y llevar a una percepción distorsionada de la realidad. El filósofo Friedrich Nietzsche mencionó: quiero aprender más y más a ver como bello lo necesario en las cosas. Así llegaré a ser uno de aquellos que hacen las cosas bellas. Amor fati, que este sea en lo sucesivo mi amor. Esta cita destaca la importancia de reconocer la belleza en la autenticidad y la congruencia, en oposición a la manipulación a través de la incoherencia. Enfrentar esta táctica de manipulación implica tener una percepción crítica y no dejarse influir por patrones de comportamiento cambiantes. Reconocer las señales de incoherencia y actuar en consecuencia es fundamental para no caer presa de la manipulación a través de la doble cara. La resistencia a la manipulación mediante la incoherencia implica valorar la autenticidad y la integridad en las interacciones. Reconocer la importancia de la coherencia entre las palabras y las acciones es esencial para protegerse de este tipo de manipulación. El psicólogo Carl Rogers afirmaba: la única persona educada es aquella que ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar, cómo comprender los valores de las personas y cómo actuar en base a principios. Esta cita resalta la importancia del aprendizaje y la adaptación, enfocados en principios coherentes y auténticos, a diferencia de la manipulación a través de la incoherencia. 9. Culpar a la víctima. La estrategia de desviar la responsabilidad. La manipulación a través de culpar a la víctima implica invertir los roles, acusando a la persona afectada de ser la causante de su propia victimización. Esta estrategia busca evadir la responsabilidad y justificar el abuso, generando confusión en la percepción de la realidad. La acción de culpar a la víctima puede manifestarse a través de comentarios que desplazan la responsabilidad del agresor hacia la persona afectada. Frases como: si no hubieras hecho esto, no te habría pasado aquello, son ejemplos de cómo se intenta desviar la responsabilidad. El filósofo Søren Kierkegaard afirmaba: hay dos maneras de ser engañado. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que es verdad. Esta cita resalta la importancia de reconocer la verdad y no aceptar la manipulación que desvía la responsabilidad hacia la víctima. Enfrentar esta táctica manipulativa implica reconocer la verdad y no aceptar la inversión de roles que busca culpar a la persona afectada. Mantener una percepción crítica de la situación y no aceptar la culpabilización es esencial para no ser influenciado por esta forma de manipulación. La resistencia a la manipulación a través de culpar a la víctima implica defender la verdad y reconocer la responsabilidad real en las interacciones.
No aceptar la inversión de roles y mantener la percepción clara de la realidad son estrategias fundamentales para no ser presa de la manipulación mediante la culpabilización. La activista Maya Angelou señalaba: no puedes controlar todas las circunstancias, pero puedes controlar tu reacción ante ellas. Esta cita destaca la importancia de no permitir que la manipulación culpabilizadora afecte la percepción propia y mantener el control sobre la propia realidad. Afrontar esta forma de manipulación implica mantenerse firme en la comprensión de la verdad y no aceptar ser culpabilizado injustamente. Buscar la justicia y la responsabilidad objetiva en las interacciones es esencial para no ser presa de la manipulación a través de culpar a la víctima. La manipulación mediante la culpa a la víctima puede generar confusión y desorientación en la persona afectada, distorsionando la percepción de la realidad. Al desplazar la responsabilidad hacia la víctima, se crea un ambiente propicio para la desconfianza en las propias percepciones. El escritor Franz Kafka mencionaba: empieza por cambiar en ti lo que desearías cambiar en el mundo. Esta cita resalta la importancia de la introspección y el cambio personal en lugar de culpar a otros por las circunstancias, en contraposición a la manipulación que busca desviar la responsabilidad hacia la víctima. Enfrentar esta táctica de manipulación implica tener claridad y reconocer la verdad, no permitiendo que se inviertan los roles injustamente. Mantener una perspectiva crítica y no aceptar la culpabilización injusta es crucial para no ser influenciado por la manipulación a través de culpar a la víctima. La resistencia a la manipulación a través de culpar a la víctima implica defender la verdad y la responsabilidad real en las interacciones. No aceptar la inversión de roles y mantener una percepción clara de la realidad son estrategias fundamentales para no ser presa de la manipulación mediante la culpabilización. El psiquiatra Viktor Frankl afirmaba: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra capacidad para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta reflexión destaca la importancia de no permitir que la manipulación influya en la percepción propia, manteniendo la libertad y el control sobre la propia realidad. Afrontar esta forma de manipulación implica mantenerse firme en la comprensión de la verdad y no permitir ser culpabilizado injustamente. Buscar la justicia y la responsabilidad objetiva en las interacciones es esencial para no ser presa de la manipulación a través de culpar a la víctima. La manipulación al culpar a la víctima puede desvirtuar la realidad y generar un ambiente de duda en la persona afectada, haciendo que cuestione su propia percepción. Al desplazar la responsabilidad hacia la víctima, se distorsiona la verdad, creando confusión y desorientación. El activista Martin Luther King Jr. mencionaba: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Esta cita resalta la importancia de buscar la verdad y la justicia, en lugar de permitir que la manipulación influya en la percepción propia. Enfrentar esta estrategia de manipulación implica mantener una visión clara de la realidad y no aceptar la culpa injusta. Conservar una perspectiva crítica y no permitir que se inviertan los roles son fundamentales para no ser influenciado por la manipulación al culpar a la víctima. La resistencia a esta manipulación implica defender la verdad y reconocer la responsabilidad real en las interacciones. No aceptar la inversión de roles y mantener una percepción clara de la realidad son estrategias esenciales para no ser presa de la manipulación que culpa a la víctima. El escritor y psicólogo William James afirmaba: la mayor revolución de nuestro tiempo es el descubrimiento de que, al cambiar las actitudes de una persona, podemos cambiar su comportamiento. Esta reflexión destaca la importancia de no permitir que la manipulación afecte la percepción propia, manteniendo el control sobre la propia realidad. Afrontar esta forma de manipulación implica mantenerse firme en la comprensión de la verdad y no permitir ser culpabilizado injustamente. Buscar la justicia y la responsabilidad objetiva en las interacciones es esencial para no ser presa de la manipulación al culpar a la víctima. Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo y útil con este video sobre las 9 alertas de que te están manipulando. Ahora que ya sabes cómo detectar y evitar a los manipuladores, quizás te preguntes si tú también podrías usar algunas de estas estrategias
para influir en los demás y ganarte su respeto. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? ¿Te gustaría aprender las técnicas más efectivas para persuadir, convencer y seducir a las personas que te interesan? ¿Te gustaría tener más poder, más éxito y más confianza en ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces no te puedes perder mi próximo video, donde te revelaré los secretos psicológicos para ganar el respeto de la gente en el trabajo, en la familia, en el amor y en la vida. Te aseguro que te sorprenderás de lo fácil que es lograr lo que quieres, si sabes cómo usar la psicología a tu favor. No es magia, ni manipulación, ni engaño. Es simplemente saber cómo comunicarte mejor, cómo entender a los demás y cómo hacerles sentir bien contigo. Así que ya sabes, si quieres ver este video, solo tienes que suscribirte a mi canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. También puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre este tema o con alguna sugerencia para futuros videos. Me encantará leer tus mensajes y responder a tus dudas. Muchas gracias por tu atención y tu apoyo. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.